El Faro del Emprendedor, episodio 26. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de hábitos y emprendimiento. O podríamos decir los hábitos para emprender o cómo adquirir hábitos. ¿Sí? Vamos a estar dando un poco vueltas alrededor de esa idea. Me voy a tomar un poquito más de tiempo que de costumbre en concentrarnos sobre el porqué del episodio y en realidad qué queremos decir cuando hablamos de hábitos. Si nos fijamos en una definición un poco más formal, agarramos cosas que solemos tratar de evitar, pero por ejemplo la Real Academia Española dice que es, entre otras acepciones, es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos. Y me parece que coincide bastante con la idea intuitiva que todos podemos tener al respecto. En general, cuando alguien usa la palabra hábito en una frase, te dice, tengo el hábito de hacer tal cosa, da idea de que lo hace regularmente, te dicen que ya se transformó en un hábito tener cierta conducta, y todos tenemos la percepción casi inconsciente de que al decir eso está implicando que le resulta un poco más simple desarrollar esa tarea cuando la reconoce como un hábito, que si no, ¿sí? Una persona que te dice que tiene el hábito de leer 20 minutos por día o 1 hora por día, y otra persona que te dice, no, leo cuando puedo, pareciera como que lo hace todos los días le resulta más fácil, o encontró el modo, porque por otro lado, si le resultara muy complicado, quizás no podría hacerlo todos los días, ¿sí? Es difícil que digamos, tengo un hábito que me cuesta muchísimo. Es una construcción que está bien en español, pero no tiene mucho sentido. No la solemos usar así. Es más común que digamos, tal actividad ya se transformó en un hábito para mí, ¿sí? Y en el fondo de esto está la idea de que cuando vos haces algo recurrentemente, o cuando hiciste lo necesario para que hacer esa tarea se simplificara para vos, entonces tu resistencia a llevarla a cabo fue bajando, ¿sí? Entonces, claro, empieza a parecer tentador el hecho de adquirir hábitos que sean productivos, saludables, que tengan efectos positivos en tu vida, en tu negocio, ¿sí? Porque es como que combina lo mejor de los dos mundos, digamos, ¿no? Por un lado te produce esos resultados positivos, pero por otro lado, como se transformó en un hábito, te resulta más fácil hacerlo. Entonces es excelente, ideal. Te resulta fácil hacerlo y además te da buenos resultados. Pero, perdón que te interrumpa. Sí. Ahí justamente tocaste un tema que para mí es clave. Es parte de la naturaleza humana. Como que uno quiere obtener los beneficios de las cosas, pero tiene una resistencia natural y no está dispuesto a hacer el esfuerzo que se requiere para lograr obtener los beneficios. Sí, bueno, me parece que es medio inevitable, como dijiste, es parte de la condición humana, ¿no? Yo me acuerdo de hace mucho tiempo un programa de radial de
Alejandro Dolina, que es una personalidad conocida en Argentina, es un artista, escritor, filósofo, conocido por tener durante muchos años, décadas, programas principalmente de radio, tiene varios libros escritos. Estoy hablando de un programa de radio, yo tendría 18, 19 años, o sea, hace bastante ya de esto. Y tenía una frase que me gustó mucho, que decía, la gente no quiere leer, quiere haber leído, ¿no? Claro, en el momento de tener los resultados, a todos nos gusta tener el resultado, pero tratamos de buscar alternativas a recorrer el camino del esfuerzo. Es natural, buscamos el camino de todos, de menor resistencia. A lo que voy, vinculado a los hábitos, es que es como que trasladás la dificultad. Lo difícil es adquirir el hábito. Una vez que lo adquiriste, después ya te resulta más fácil. Pero es como una inversión, ¿no? O sea, haces el esfuerzo primero. Si adquiriste el hábito, después hacer la tarea en sí, que el hábito desarrolla, es más simple. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Por eso decía que me iba a tomar unos minutitos más que de costumbre para introducir el tema. La verdad es que a mí me parece que tiene mucho que ver, ¿sí? Y tiene mucho que ver por muchas razones distintas. La primera, diría, es que cuando vos emprendés o por más que no tengas una empresa, digamos, si das servicios por tu cuenta, si salís de lo que es un modelo en donde vos trabajás para otra persona, en general tu grado de libertad para desarrollar actividades crece, ¿sí? Por ahí me estás escuchando y decís, pero no, yo laburo por mi cuenta y en realidad estoy todo el tiempo corriendo atrás de los clientes. Sí, estoy diciendo que en general, cuando vos trabajás para vos decidís el horario en el que arrancás, vos decidís el horario en el que cortás, ¿sí? Por supuesto, forzado por las circunstancias, es inevitable, ¿sí? Pero hay un montón de cuestiones sobre las que decidís que en otras situaciones no tenés el mismo grado de libertad para decidir. Y eso da mucho espacio para desarrollar conductas buenas, conductas no tan buenas, ¿sí? Y empezás a entrar en un poco en terreno riesgoso, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando vos trabajás para vos, tenés potencialmente el riesgo de desbandarte para los dos extremos, ¿sí? Podés no concentrarte lo suficiente o no exigirte lo suficiente para que tu negocio, tu emprendimiento se desarrolle de la forma que se debe desarrollar para aportarte a vos lo que necesitas en proyecto de vida, en beneficios, en crecimiento personal. Ese es un riesgo. Pero también tenés el otro riesgo, que es sobreexigirte a tal punto que pierdas de vista otras cosas que también son importantes en la vida, ¿sí? Tu familia, los amigos, tu salud, no sé, tener algún nivel de actividad física. Entonces, cuando todo queda librado a tu capacidad de decisión, me parece que hay que ponerle más atención que nunca a tratar de programar tu día, tu semana, tu año de una manera sana, productiva. Y eso tiene mucho que ver con la formación de hábitos, ¿sí? Entonces, adquirir cierta eficiencia en la generación de hábitos nuevos y en descartar aquellos que no nos hacen tan bien, me parece que es una habilidad muy importante para la persona que emprende. Hay un modelo que describe Daniel Kahneman, el premio Nobel, que si lo querés profundizar es muy interesante. Podés leer el libro Pensar rápido y pensar despacio, que tiene edición en español y edición en inglés. Tiene que ver esencialmente con explicar cómo funcionan los diferentes cerebros que tiene el ser humano, dividiéndolos en dos grandes sistemas. Es un modelo basado en sistemas. El autor dice que tenemos un sistema número 1, que es mucho más rápido para la toma de decisiones, mucho más, si querés, me tomo la licencia, intuitivo, y que está preparado para responder de forma prácticamente inmediata cuando se le presentan un conjunto de situaciones en el día a día,
y ser muy eficiente, muy sin perder tiempo, toma una decisión, lo que no quiere decir necesariamente que sea eficaz, o sea, muy asertivo en esa toma de decisión. Es mucho más emocional, definitivamente es emocional. Y después tenés un sistema 2, tenemos todos un sistema 2, que es mucho más lento, es analítico, pensante, racional, y toma las decisiones basándose en un montón de información con la cual contamos, tanto de experiencias vividas como de contexto. Entonces, ¿qué ocurre? En el día a día vos, en definitiva, te encontrás con una infinidad de situaciones que requieren que tomes una decisión. Desde saber cuándo cruzar la calle y para dónde mirar para que no te pise el auto que está por pasar, hasta tomar la decisión de si querés, por poner un ejemplo, emprender determinado negocio, si se te presentan ciertas situaciones que te ponen en el contexto de tomar la decisión de avanzar o no avanzar. ¿A qué tiene que ver esto con la formación de hábitos? Uno dirá. Acá lo interesante es que en la medida que vos te encuentres con una situación sobre la cual tenés que tomar una decisión, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días, por poner un ejemplo cotidiano y que nos puede afectar a casi todas las personas que pensamos en tener una vida un poco más saludable. Cuando tenés que tomar una decisión consciente en el sentido de tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, más saludable haciendo ejercicio, y vos lo querés trasladar a un hábito para que no tengas esa resistencia de el esfuerzo que representa hacer un poco de ejercicio físico todos los días, la idea es encontrar un mecanismo para que esa toma de decisión de si vamos a hacer ejercicio o no vamos a hacer ejercicio no se la deleguemos exclusivamente al sistema 2, pensante, racional, analítico, porque si hacemos eso cada vez que se nos presente esa posibilidad y tengamos que tomar la decisión, probablemente vayamos a tomar lo que le pasa al ser humano naturalmente, que es ser perezoso, o sea, evitar hacer el esfuerzo e ir por el camino más eficiente en términos de no desgastarse. Con lo cual, en términos de la generación de hábitos, lo que sucede es tenemos que tratar de encontrar maneras, formas, procedimientos, mecanismos a través de los cuales esas decisiones se acerquen lo más posible o involucren lo más posible al sistema 1, que es el emocional, el que en definitiva no tenemos que con el cual no racionalizamos esas decisiones para poder ejecutar o avanzar ante esa situación que se nos presenta. Por eso es que cuando repetís muchas veces algo, muchas veces es una definición poco exacta, ¿no? Pero en realidad depende de la persona, del contexto, de la situación, de qué es lo que querés sobre aquello que quiera generar el hábito. Lo que pasa es que, en definitiva, estás provocando que tu cerebro genere esas conexiones neuronales para que en el mediano o largo plazo eso se transforme en un hábito, en términos de que no tengas que decidirlo hacer de manera racional y pensante, sino que te parezca naturalmente como algo intuitivo y que lo lleves adelante sin pensarlo demasiado, que lo naturalices. Es bastante interesante el tema como para profundizarlo, pero bueno, podemos eventualmente hablar mucho más sobre esto, así que sigamos avanzando. Muy interesante. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en relación de dependencia, me pasaba siempre que uno organiza su día, digamos, de cierta forma, y a veces uno está más cansado, menos cansado, pero estás acostumbrado, digamos, a seguir cierta rutina. Cuanto más difícil se me hacía completar el día de trabajo era los primeros días después de las vacaciones, ¿sí? Donde uno un poco había perdido el hábito de organizar su día de esa forma y ya se estaba acostumbrando a hacerlo de una forma distinta. Creo que todos tenemos esa tendencia a
acostumbrarnos y a bajar la resistencia a desarrollar una serie de acciones cuando lo hacemos frecuentemente. Bueno, fíjate que en ese ejemplo que pusiste también a mí me pasa, y con las personas que hablo y que comparten costumbres similares en el día a día y tienen hijos, como es mi caso, cuando estás en el periodo escolar donde hay clases, es como que el horario para el cual hay que irse a dormir o hay que comer a la noche o hay que preparar las cosas es más o menos siempre el mismo. Uh-huh. Ahora, cuando viene, en el caso de Argentina, el verano, donde no hay clases, por finales de diciembre, enero y febrero, esos horarios se desdibujan mucho, porque los chicos no tienen que ir al día siguiente al colegio en un horario específico. Entonces se rompe esa rutina, y la verdad es que altera la rutina de toda la casa, no solamente la de los chicos. Sí. Entonces terminás comiendo en otro horario, quizás se van a dormir más tarde, eso altera que uno se vaya a dormir más tarde, por más de que tengas que trabajar al día siguiente, en definitiva. Con lo cual es un comportamiento no exclusivamente de una persona, sino de cómo interactuamos también las personas con el contexto de otras personas con las cuales convivimos en el día a día. Sí, pasa en mi casa también eso. Para retomar un poco la vinculación con el emprendimiento, yo quería un poco marcar el punto de que el hábito tiene mucho que ver tanto con la productividad que mencionábamos, con poder usar el fruto de la ejecución de esos hábitos, pero también con la administración del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo se transforma permanentemente en un recurso muy escaso que nos cuesta mucho administrar, y parte de esa falta de tiempo tiene que ver con ir planificando sobre la marcha qué tareas vamos a desarrollar en cada momento. Es decir, perdés tiempo en planificar cosas, lo pienses o no, que, digamos, es un tiempo significativo respecto de lo que te lleva a hacer la tarea en sí misma, ¿sí? Y muchas veces se debe a ineficiencias, es decir, vos estás tratando de ver dónde acomodás. No sé, vos mencionaste el tema de ir al gimnasio, por ejemplo, hacer una actividad física. Y a veces no encontrás el tiempo y estás tratando de planificar y de buscar una solución y no la encontrás. Y tener que cada día buscar una solución distinta para ese mismo problema es un desgaste de energía y una pérdida de tiempo en sí mismo muy grande. El hábito resuelve en parte esas cuestiones porque ya no tenés que pensar en eso, como dijiste hace un ratito, ¿sí? El hábito tiene un ciclo que es, vos recibís un estímulo que puede ser 1 hora del día, puede ser estar en cierto lugar, puede ser haber hecho otra tarea anteriormente, y ejecutás una acción casi sin pensarlo a continuación de ese estímulo que recibiste. Cuando estaba un poco haciendo la investigación de algunas de las cosas sobre las que vamos a comentar en el episodio, me encontré con algunas ideas que había volcado en un discurso Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Quien todos conocemos principalmente como actor, muchos como ex gobernador de California, pero vamos a hacer algún día un episodio de perfiles sobre Arnold, porque la verdad es que la historia es realmente increíble y es un empresario formidable, ¿sí? Además de ser una persona que cumplió prácticamente todo lo que se propuso, ¿sí? A mí me causa un poco de gracia cuando mucha gente lo critica por el acento o por no considerarlo un actor de primera línea, cosa con la que sí coincido, o sea, por ahí no es Al Pacino, ¿sí? Pero es un tipo que la verdad que no da para burlarse mucho de él, porque consiguió prácticamente todo lo que se propuso. Para ponerlo en contexto. Emprendedor nato. Sí, él bueno, no quiero meter aquel episodio de perfiles mezclado con el de hábitos, ¿no? Pero vamos a volver a concentrarnos y enfocarnos. En el discurso que después vamos a dejar el link porque está en YouTube también, él cuenta que cuando
empezó un poco su carrera. Recordemos que él se hace conocido por ser físico-culturista, ¿sí? En el mismo momento, él estaba yendo a la universidad, tenía que conseguir un trabajo que no solamente le permitiera mantenerse, sino también pagar los costos del entrenamiento de alto nivel que estaba llevando a cabo, con lo cual trabajaba en la industria de la construcción, iba al mismo tiempo a clases de teatro y, digamos, no es que hacía todo esto como uno dice, bueno, voy un ratito al gimnasio para caminar, ¿sí? O sea, se terminó transformando en el Mr. Universe más joven de la historia, ¿sí? 20 años. Entonces, eso a él le dejó como enseñanza la necesidad de organizar tu día, dice, ¿no? Incluso en el discurso dice, el día tiene 24 horas, organiza tu día. Te queda mucho tiempo para hacer todo lo que tenés que hacer. Y claro, empieza a hacer la cuenta de las horas y cuando llega a la cantidad de horas que duerme, creo que dice que duerme 6 horas, si no recuerdo mal, y hace una pausa porque le pregunta a la audiencia y le dice, bueno, ustedes deben pensar que son pocas horas para dormir, y dice, bueno, duerman rápido, ¿sí? Porque él dice que justamente es un maniático de la organización y de no perder un solo minuto en el día. Pero bueno, a ver, volviendo a lo de la importancia, y ya nos vamos a meter un poco más en concreto en la sustancia de la formación de hábitos. En el emprendimiento vos pasás por varias situaciones que te fuerzan a tener que hacer un esfuerzo extra y a tener que disponer de ese tiempo que parece que no tenés, ¿sí? Hablábamos de lo de balancear, no trabajar de menos, no trabajar de más para no perderte las otras cosas importantes de la vida. También está el tema de que vos no solamente tenés que desarrollar la actividad de tu negocio, sino que tenés que conseguir nuevos clientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenés que conseguir que los clientes que ya tenés te paguen, por ejemplo. Entonces, empezás a tener que tener una serie de actividades que se agregan por el desarrollo de, digamos, la tarea principal que vos haces. Suponete que vos sos contador y entonces lo que haces es venderles auditorías contables a tus clientes. Bueno, tenés que hacer la auditoría, pero también tenés que conseguir clientes nuevos que quieran auditorías. También tenés que cobrarle a los clientes a los que para los que ya efectuaste esa auditoría. Entonces, la necesidad de disponer de tiempo se hace cada vez mayor. Y si estás arrancando y tenés otro trabajo que te lleva, no sé, 8, 9 horas por día y querés emprender, seguramente para que el emprendimiento nuevo esté en condición que te permita pasar a vivir de eso, y durante un tiempo vas a tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Durante un periodo X, que pueden ser meses, años, vas a tener que hacer tu tarea regular, trabajando para otra persona, para otra empresa, y además desarrollar tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, ese extra de tiempo que necesitas optimizar puede ser muy ayudado por la formación de hábitos. A veces parece magia ¿qué nos pasa? Cuando vemos a alguien que tiene como hábito algo que a nosotros nos gustaría tener como hábito, tenemos la falsa percepción de que somos incapaces de desarrollar hábitos, ¿sí? De que nosotros somos un total desastre y de que en realidad somos personas sin ninguna disciplina y que nunca vamos a poder llegar al nivel de madurez que esa otra persona tiene, ¿sí? Pero eso pasa porque estás mirando los hábitos que todavía no pudiste desarrollar, ¿sí? Por ahí vemos una persona que, vamos a seguir con lo mismo, se ejercita mucho y vos sentís que estás fallando en ese punto y te parece que nunca vas a poder cumplirlo. Pero en realidad, si revisas, seguramente vos tenés un montón de hábitos ya desarrollados en cosas por ahí a las que ni te pones a pensar, pero otras personas pueden envidiar esos hábitos tuyos. Por ahí vos te haces el tiempo cotidiano para llevar a tus hijos al colegio. Por ahí podés ir a entrenar un par de veces por semana. Por ahí lees, le dedicás un rato a leer. Por ahí te haces un rato por mes o por quincena o por semana para juntarte con tus amigos y cenar. Quizás
tenés una buena disciplina a la hora de armar tu plan de alimentación y comes en forma sana, ¿sí? Por ahí te faltan adquirir otros hábitos, por ahí te cuesta adquirir otros hábitos, pero casi con seguridad no es algo que esté ausente en tu vida. Seguramente muchos de ellos los tenés, ¿sí? Y el secreto es tratar de ver qué hiciste o de ver cómo podés trasladar esas acciones que tomaste para incorporar esos hábitos buenos que tenés y trasladarlos a otros aspectos. Muchas veces sucede que este tema de la adquisición de ciertos hábitos se da de una manera no planificada. Quizás te encontraste con la necesidad de, por obligación, porque se presentó la situación, de tener que repetir una cierta rutina muchas veces a lo largo de una cantidad consecutiva de días, de meses, de lo que fuera. Y si eso te produjo naturalmente el desarrollo de cierto hábito, entonces a partir de ahí, en definitiva el resultado termina siendo el mismo. Porque el proceso mental tiene que ver con hacer algo regularmente, la suficiente cantidad de veces para que logres vencer esa resistencia y que eso se traduzca en una sensación natural, que incluso si la dejas de hacer, sientas que te está faltando algo. Sí, es así. Sí, es cierto, cuando tenés esa automatización te pasa eso. Si agarrás cualquier libro o cualquier web o cualquier video que habla de la formación de hábitos, vas a ver que al menos identifican 3 pasos del ciclo de vida de la formación de hábitos o de la constitución de hábitos que mencioné parcialmente hace unos minutos. El primero es el disparador, ¿sí? Dijimos que puede haber un disparador que sea por tiempo, por ejemplo, a tal hora del día hago tal cosa, ¿sí? Que sea por ubicación, siempre que llego a tal lugar hago tal actividad, o que pueda ser porque ocurrió algo antes. Ese es el primer punto. Hay otros disparadores, pero no vamos a entrar en demasiado detalle sobre eso. El segundo es la acción en sí misma, ¿sí? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Sí? Lo que sea el hábito que estás tratando de formar. Y por último, algo que lo vamos a mencionar, pero no nos vamos a concentrar demasiado ahora, aunque vamos a hacer una referencia sobre el final del episodio, es lo que se llama la recompensa, ¿sí? Que vos obtengas por el desarrollo del hábito algún nivel de recompensa. Hablamos sobre esto último en un ratito más adelante. Enfocándonos en los 2 primeros puntos, el disparador y la acción en sí misma, me parece que hay por lo menos 3 enfoques que me gustaron para por lo menos tener una primera aproximación o que pienses si los puedes incorporar en tu rutina cotidiana. El primero es podríamos resumirlo en el título como los mini hábitos, ¿sí? Está explicado en detalle en un libro que se llama justamente Mini hábitos, de un autor que es Stephen Guise. Después lo voy a dejar en la descripción. El concepto que plantea con lo de los mini hábitos es que la mayoría de los intentos de formación de hábitos que fracasan porque la expectativa que nos ponemos respecto de esos hábitos es demasiado grande. ¿Sí? Entonces nunca llegamos a la etapa de recompensa que mencionaba antes. Que claro, la recompensa mínima ¿cuál es? Sentirte bien porque estás cumpliendo el hábito, ¿sí? Esa es la mínima que podrías tener. Vos te proponés ir al gimnasio todos los días de la semana, por ejemplo, y lo cumplís durante 4 días y al 5.º día se te presenta un problema y a la semana siguiente vas 2 días y a los 15 días abandonaste el hábito completo porque te parece que no es para vos. La verdad que no funcionás. Es un hábito que no vas a poder adquirir nunca. Y el problema, según el autor, es que la exigencia original fue extraordinariamente grande, ¿sí? Dice, el secreto de los mini hábitos es pensar, descomponer el hábito que vos querés incorporar de tal forma que puedas llegar a una versión ridículamente pequeña del hábito,
¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si vos querés, una cosa que a mí me pasa, vos querés tocar el piano 1 hora por día, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso es demasiado exigente. El hábito tiene que ser sentarte 1 minuto adelante del piano. O 2 minutos adelante del piano todos los días. Dice, no vas a tener ninguna excusa para decir que no tuviste 2 minutos al día para sentarte adelante del piano. Ni siquiera que tenés que tocar tal o cual cosa, sentate adelante del piano 2 minutos, ¿sí? Es una versión que uno puede pensar, pero ¿de qué me sirve sentarme 2 minutos? Bueno, te sirve para formar el hábito. Bueno, eso ¿sí? que estás diciendo es esencialmente la base del Kaizen, que es un método que se usa en la sociedad japonesa y que después se ha utilizado o sea, como uno de los pilares del comportamiento de la sociedad, que se traslada al comportamiento de las empresas. Por ejemplo, en Toyota se puede ver operando una de las empresas en su sector más exitosas a lo largo de la historia, el automovilístico, y que después ha sido utilizado por empresas occidentales y emprendimientos occidentales con excelentes resultados. Pero es esencialmente esto. Hay un libro ahora ya que estamos con los libros, de Robert Maurer, que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida, el método Kaizen. Ese es el título completo. Lo mencionamos, creo, en algún momento. Sí, lo mencionamos. Y tiene que ver con exactamente esto que estás diciendo, de no importa tanto que tomes el ejemplo más minimalista en la producción o en intentar ejercitar eso que vos te propones hacer, como vos decías con la práctica del piano, por más de que sea 1 minuto, no lo tenés que pensar como que ¿qué resultados voy a conseguir en 1 minuto en términos de aprender a tocar el piano? Porque van a ser pocos, claramente. Sino que vos lo que tenés que enfocarte en buscar es que lograste sentarte 1 minuto a tocar el piano. Entonces, en esa instancia es mucho más importante en la construcción del hábito que te hayas sentado 1 minuto. Y cuando vos lo hayas hecho por 10, 15, 20, 30 veces, bueno, hacelo por 2 o 3 minutos. Cuando ya te resulte natural, te resulte muy simple sentarte 1 minuto a tocar, o ni siquiera tocar, sentarte y mirar el piano. Uh-huh. Entonces, cuando hayas naturalizado eso, agrega 1 minuto más o 3 minutos más, o lo que te resulte cómodo al punto de que con el paso del tiempo no sea un esfuerzo mayor. Eso que te estoy diciendo, a mí en lo personal, vos diste el ejemplo del piano, a mí en lo personal me pasó con la lectura de libros. Es un hábito que adquirí, o sea, siempre leí, pero es un hábito que adquirí de grande, de adulto. Y la realidad es que pasó eso, o sea, yo empecé leyendo 5 minutos al día, 10 minutos al día. Tenía algunos días donde según lo que estaba leyendo me interesaba un poco más y por ahí leía media hora, 45 minutos, 1 hora. Pero en el momento que empecé a generar ese hábito de, aunque sea todos los días, abrir el libro que estaba leyendo o abrir un libro nuevo, se había terminado. Todos los días leer, sin mentalizarme en una cantidad de tiempo, pero sí todos los días leer, pues la realidad es que cuando empezás a leer un libro, seguramente si el libro te interesa, vas a leer 2, 3, 4 páginas por lo menos, mínimamente. Cuando eso lo transité, ese ejercicio lo transité 30, 60 días, se hizo realmente un hábito. Y hoy me pasa que si yo a la noche, cuando me voy a acostar, que es el momento en el cual leo los libros, y lo suelo hacer en Kindle, no me llevo el Kindle, siento que hay algo que me está faltando en el día. O sea, me falta realizar algo, no terminó mi día. Entonces necesito leer eso, porque como que mi cerebro me pone una alarma que me dice, no, te falta algo, y me siento como que me queda algo pendiente por hacer. Claro, sí. Bueno, tocaste ahí 2 puntos importantes que plantean, digamos, que se plantean en esta estructura de los mini hábitos, ¿no? El primero es el tema del desborde, ¿sí? Es decir, uno dice, bueno, tocar el piano 1 minuto, 2 minutos, no sirve para nada.
Pero lo que va a pasar es que cuando vos ya alocaste el tiempo en tu rutina para sentarte, con cierta frecuencia, esos 2 minutos van a desbordar en más minutos, ¿sí? Porque vos ya, cuando asignaste el tiempo para sentarte, no lo asignaste a otras cosas. Entonces puede pasar que por un buen rato después vos no tengas otra tarea que desarrollar. Yo suelo sentarme a tocar el piano antes de irme a dormir, con auriculares, por supuesto, ¿no? Y claro, me pasa eso. Yo, a ver, cuando traté de fijarme en la rutina, no tenía esta visión de esto que estoy diciendo, de los mini hábitos y de los 2 minutos, ¿no? Sí me planteé el hecho de tratar de hacerlo con continuidad. Y lo que trato es de no fallar, de hacerlo siempre todos los días. Y hasta ahora, en realidad, hasta con cierto orgullo, que me parece que es el otro elemento que juega a favor, uno empieza a sentir como, con cierto orgullo digo que desde que arranqué, que empecé el 1 de enero de este año, hasta ahora no fallé ningún día, ¿sí? Conseguí hacerlo todos los días, aunque sea 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Pero digo, tenés los dos componentes. Vos empezás a sentir una obligación con la pequeña historia de éxitos que fuiste construyendo, que fue hacer esa actividad 1 minuto durante tantos días seguidos sin interrupción. Entonces empezás a sentir una deuda con eso que ya hiciste bien. En segundo lugar, como digo, no siempre son 2 minutos. Normalmente te extendés, ¿sí? Entonces ya tenés un nuevo elemento. Y el tercer punto, que tiene mucha vinculación con lo que vos dijiste, es que cuando eso se transformó en una costumbre y vos querés profundizar en el hábito, arrancás desde un mejor lugar desde el que estabas antes. Es decir, vos ya no estás intentando que una persona que no tocaba nunca el piano se siente al teclado, aunque sea al piano, todos los días. Eso ya lo tenés. Entonces, ¿qué le puedes agregar? Bueno, todos los miércoles, por decirte algo, no sé, todos los miércoles vas a tener que estar 5 minutos en vez de 2. O 10 minutos, o 1 hora, o lo que sea, o hacer tal ejercicio. Pero estás en un lugar mucho mejor para plantearte esa exigencia nueva que antes. Entonces vas generando capas en donde tu nivel de madurez respecto del hábito va creciendo. Y es más lógico pedirle a una persona que tiene una base de hábitos, a vos mismo, ¿no? Estoy hablando, una base de hábitos algo más exigente que a una que no tiene ninguna. Entonces, el efecto que se produce es muy bueno porque vas evolucionando en la actividad que querés desarrollar y no tenés que enfrentar la frustración de ponerte una exigencia que quizás objetivamente no estás preparado para cumplir. Entonces, me parece que hay que jugar con eso y eso es parte también de la recompensa. Dejarte sentir que estás avanzando en la tarea, ¿sí? Así que me parece que está buena la idea. El autor suele hablar de 2 minutos, tratar de partir en 2 minutos cualquier actividad que uno quiera desarrollar, ¿sí? Pero bueno, el concepto es hacerla chiquitita y puede ser leer una página del libro, trasladarte hasta el gimnasio aunque no entres, ¿no? Parece ridículo, pero digo, el simple hecho de decir voy a ir hasta la puerta. Yo apostaría que una vez que fuiste seguramente entrás. Sí, ¿sí? Y, Pero si no entras, después de hacerlo 20 veces, te va a parecer natural ir. Y ya tu cerebro no va a tener la resistencia para decir, no, pero ir la verdad que me cuesta un montón. No te cuesta ir. Llegás todos los días durante 20 días seguidos sin problemas. Sí. Bien, el segundo concepto, que es un concepto cortito que me gustó mucho, es el de apilar hábitos. ¿Sí? En esta lógica que mencionábamos de tener un disparador para ejecutar un cierto hábito, cuando estábamos dando el ejemplo previo, decíamos, bueno, no sé, antes de irte a acostar, lees un rato o practicas tu instrumento o lo que sea. Pero ¿qué pasa si el disparador de un nuevo hábito es otro hábito que ya tenés? ¿Sí? Este ejemplo me pareció genial. Decía el autor que leí, vos podrías dedicar 30 segundos a elongar, por ejemplo, no sé, tus
tus gemelos o tal músculo en el que vos querés lograr más elongación antes de ducharte. ¿No? Entonces vos ya tenés la rutina de que te duchás en tal horario, cuando volvés de entrenar, cuando te vas a dormir, cuando te levantás a la mañana. Bueno, 30 segundos antes de entrar a la ducha, elongá o hacé 2 flexiones de brazo o lo que sea. Porque para tu cabeza va a ser muy simple vincular un comportamiento con el otro después de que lo hayas hecho 10, 20, 30 veces, ¿sí? Y alocar el tiempo no va a ser un problema, porque lo vas a hacer, vas a desviarte en 30 segundos o en 2 minutos de algo que ya estás haciendo y no va a romper tu día eso, ¿sí? Entonces, el tema de aplicar hábitos, eso me gustó. Una cosa que estoy haciendo, yo soy una persona bastante desordenada con lo que es, por ejemplo, mi escritorio, o sea, se me desordena rápido. Lo estoy diciendo como si tuviera vida propia y no, me parece que soy yo el desordenado, ¿sí? Entonces, una cosa que estoy haciendo desde hace unos días es, cada vez que me siento en el escritorio de trabajo, tiro a la basura o pongo en su lugar una cosa que está arriba del escritorio. Y la verdad que estoy sorprendido porque es como que se va limpiando, ¿no? De a poco se va limpiando. Así que me vino bien el episodio para tratar de reforzar algunos puntos que tenía un poco flojos. A mí me pasa, yo tengo un pizarrón en donde anoto aquellas cosas que debo resolver. No hablo de cosas inmediatas, sino que debo resolver en un cierto plazo de tiempo, que pueden ser días o semanas. Lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, uno tiene que resolver cada vez más cosas, surgen cosas nuevas. Pero el problema que tengo es que el pizarrón obviamente tiene un espacio finito. No es un documento de Word o una planilla de Google Spreadsheets, que uno puede agregar tantas entradas como quiera, sino que tiene el tamaño de un pizarrón físico que escribís con marcadores. Entonces, inevitablemente, como trato de tener la mecánica de agregar, cada vez que suceden estas tareas por resolver, agregarlas en el pizarrón, me veo obligado a resolver necesariamente cosas que ya estaban escritas, porque en algún punto me quedo sin espacio. Claro. Entonces eso me ha permitido formar un hábito de, por un lado, anotar las ciertas cosas que considero importantes para no tener que acordármelas y resolverlas en un futuro, pero además resolver las cosas que pensé que tiempo atrás debía resolver y eran importantes. Entonces el espacio es finito y en la medida que no se ejercite ese hábito voy a tener un problema. Bueno, por ahora funciona. Es muy, muy interesante, muy interesante. Y el último punto desde la concepción de cómo aprovechar el tiempo para la formación de hábitos, me pareció muy piola la idea de tratar de clasificar las actividades que uno desarrolla o debería desarrollar en 3 niveles, ¿sí? El primer nivel es el altamente productivo, ¿sí? Podríamos decir, trabajar en lo que vos trabajás, hacer una propuesta para un cliente que te la está solicitando, capacitarte en una cuestión que por tu trabajo necesitas adquirir, ¿sí? Claramente algo que está cerca de lo que habitualmente mencionamos como trabajo. El segundo nivel es un nivel semi-productivo, es el nivel 2, que también produce resultados beneficiosos, ¿sí? Quizás no es considerado con el mismo nivel de formalidad o de urgencia o de responsabilidad que el primero, pero también es importante. Por ejemplo, leer, desarrollar algún hobby, capacitarte en cuestiones que por ahí no van a estar vinculadas inmediatamente con tu actividad, pero que van a ayudar a tu formación. Quizás crear una lista de tareas o de pendientes o pensar en tu negocio de una forma un poco más libre, sin atacar cuestiones del día a día, pero que bueno, que van a tener su impacto en el futuro. Entonces es un nivel semiproductivo, donde no avanzas al mismo ritmo que en el nivel 1, pero tampoco es que no producen ningún impacto.
Y el tercer grupo son las actividades que podríamos decir son relativamente inútiles o poco útiles, ¿sí? Como puede ser jugar algún juego casual en tu celular, sentarte un rato a ver videos de YouTube e ir navegando de unos en otros. Es una actividad, una forma fabulosa de perder el tiempo, digamos, ¿no? Porque no lo digo, o sea, lo digo como víctima, ¿no? O sea, es muy fácil perder el tiempo porque hay tanta información y tantas cosas interesantes disponibles que uno, cuando se da cuenta, acumuló 1 o 2 horas y la verdad que está igual que antes, ¿no? Más allá de alguna idea que haya podido incorporar. Sentarte a ver un rato de televisión, que no quiere decir que esté mal. Nada de esto está mal hacerlo, ¿sí? Pero sí podríamos clasificar como cuestiones no productivas. Entonces, la idea de este componente en el desarrollo de hábitos es que el problema principal se da cuando vos, en lugar de estar haciendo las actividades de nivel 1, caes en las actividades de nivel 3. ¿Sí? Porque si cayeras en las actividades de nivel 2, no sería tan grave. Fíjate cuando empezamos a hablar de los hábitos, muchos de los ejemplos que dimos caerían dentro de lo que consideraríamos, según esta clasificación, nivel 2. Yo hablé de tocar el piano, vos hablaste de leer libros. Ninguno estaba hablando de, en nuestro caso que estamos en sistemas, desarrollar una aplicación, no estábamos hablando de eso, ¿sí? Pero son las típicas cosas de las que te solés quejar de que faltan tiempo. Me falta tiempo para entrenar, me falta tiempo para aprender un instrumento, me falta tiempo para leer un libro. Son cuestiones que son productivas, pero quizás no son de las consideradas obligaciones cotidianas, ¿sí? Exactamente. Entonces, la sugerencia es liberar tiempo improductivo, detectar las actividades de nivel 3 y tratar de no eliminarlas, porque quizás no se pueden eliminar. Si alguna lo consideras, eliminarlas mejor, pero sí circunscribirlas, ¿sí? Y que entonces, cuando vos estás muy cansado, no tenés el nivel de concentración suficiente para estar desarrollando actividades de nivel 1, la solución de compromiso sea caer en actividades de nivel 2 y no de nivel 3, ¿sí? Eso va a ayudar a que vos puedas ir descomprimiendo también tu lista de pendientes, y si eso lo asociás con alguno de los conceptos que mencionamos sobre los mini hábitos y también el apilar hábitos unos sobre otros, te va a ayudar a ir construyendo estos hábitos de los que venimos hablando. Hay un sí. tema que me hiciste recordar. Yo tengo un hábito que a mí personalmente me resulta muy útil. No recuerdo quién me lo dijo una vez y me quedó tan grabada la frase que lo terminé implementando, y la verdad me resulta sumamente útil para no generar infinidad de listas de pendientes que nunca se terminan resolviendo, ¿no? De pequeños pendientes por realizar o por tareas por hacer que nunca terminamos resolviendo y son eternamente crecientes. En algún momento fui víctima de eso, y la verdad es que ahora, a partir de la implementación de esto, lo he logrado ir resolviendo. Que tiene que ver con que si te encontrás con que te plantean una situación y eso deriva en que tengas que tomar una acción, enviar un mail o guardar algo en un lugar o cambiar algo de lugar o ir a buscar tal documento, tal lugar. Si la tarea nueva que se te presente, que no era un pendiente, tenés claro que te va a llevar menos de 5 minutos en ejecutarla, entonces hacela en el momento. Es decir, no la anotes para hacerla después. Si te va a llevar más tiempo, tomo 5 minutos como medida arbitraria en el sentido de expresar que se resuelve rápidamente. Si te va a llevar más tiempo, anotala para no olvidarte y seguí con lo que estabas haciendo. Por supuesto, tampoco hay que ser extremista con la ejecución de esto que estoy diciendo, porque si no, cada vez que tenés una interrupción en la medida que estás desarrollando alguna actividad, tenés que parar lo que estás haciendo, y si esa interrupción se resuelve rápidamente, tenés que ejecutarla. No me refiero a eso. Me refiero a que muchas veces pasa
de que te das cuenta que me olvidé que tenía que enviarle un mail a tal persona para avisarle tal cosa. Bueno, me lo anoto acá y después lo resuelvo. No te lo anotes porque te va a llevar menos de 5 minutos. Entonces el cerebro lo resuelve y se olvida por completo de eso, no tiene que acordarse de nada más y la tarea quedó resuelta. No tomando esa mecánica, lo que me pasaba a mí era que terminaba acumulando, o sea, sí tenía la mecánica de anotar todas las tareas pendientes para no olvidármelas, pero claro, cuando iba a revisar mi bolsa de pendientes eran decenas y decenas de pendientes, todos los días crecían, con lo cual terminé tomando esta mecánica. Y por un lado reservé tiempo a realizar tareas de mayor duración, por ejemplo 40 minutos, 45 minutos, tratando de evitar interrupciones, bajando el celular, no consultando el mail, no mirando ningún diario, esas típicos distractores de atención. Y luego de que terminaba de ejecutar esos bloques de 40 a 45 minutos, sí, tenía claro que había tareas de poca duración que surgían, las resolvía en el momento, no las acumulaba. Está bueno. Sí, hay todo, digamos, hay toda una teoría sobre cómo compartimentar el tiempo del día en atacar distintos tipos de actividades, ¿no? Tendríamos que hablar en algún momento sobre eso porque siempre es bueno revisar cómo uno hace esa asignación de tiempos para ver si hay espacio para mejorarla. Y es el activo más valioso, el tiempo, y además es el que no hay manera de multiplicarlo. Tenemos siempre el mismo tiempo cada uno de nosotros. Sí. Para ir cerrando, quería cubrir lo que había mencionado más temprano, hablar de las recompensas, que me parece que es algo no menor, ¿sí? A ver, hay interpretaciones un poco exageradas de esto, que no digo que estén mal, pero digamos, desde gente que cuando cumple con determinado hito de su hábito, festeja, hace un pequeño baile, digamos, ¿no? Recién me resultó un poco gracioso eso, pero no digo que esté mal. Pero sí me parece que la recompensa más importante tiene que ver con la sensación, la conciencia de que vos vas avanzando en esa formación de hábitos. Pero para que esto se pueda producir, es muy importante que definas el objetivo de una forma que no esté predestinado a causar frustración, ¿sí? Es decir, nosotros solemos decir, por ejemplo, vamos a plantear este caso. Una persona quiere bajar de peso, ¿sí? Y para bajar de peso va a hacer más actividad física, y la actividad física va a ser, por ejemplo, caminar, ¿sí? Entonces va a caminar, no sé, 2 kilómetros por día o lo que sea. Sería, según esta idea, sería incorrecto tener como objetivo llegar a determinado peso, ¿sí? Es decir, quiero bajar 3 kilos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la noción es, vos estás en un estadio permanente de fracaso hasta que no llegues a esa reducción de peso que te planteaste, porque hasta que no alcanzaste ese punto no cumpliste con el objetivo. Y una vez que lo cumplís, estás obligado, tenés una breve satisfacción del objetivo cumplido y estás obligado a replantearte, no sé, por ejemplo, quiero bajar 2 kilos más, planteémoslo así, ¿sí? Y nuevamente estás en un estado de incumplimiento. Entonces, estás avanzando, estás haciendo algo que es bueno, pero la sensación es que estás fallando. Y eso no te ayuda de nuevo, a alimentarte de tu propio éxito, como decíamos antes, ¿sí? Entonces, plantearlo al revés. Yo quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio físico, voy a caminar todos los días. Entonces, que tu objetivo sea caminar por lo menos 20 minutos todos los días, ¿sí? O media hora, o lo que tu cuerpo esté preparado para hacer. Porque lo que te va a pasar es lo contrario. Vos vas a terminar con esa rutina y vas a decir, hoy cumplí. Y mañana te va a pasar lo mismo, y pasado te va a pasar lo mismo, y va a empezar a pasar eso que hablábamos antes, ese orgullo de decir, estoy pudiendo mantener el objetivo desde hace tanto. No, todavía no llegué a cumplir el objetivo. Puede parecer que es todo un discurso interno y mental y abstracto, y en algún sentido lo es, ¿sí? Pero, a ver, en definitiva, todas estas cuestiones
terminan dirimiéndose por cómo las procesamos adentro de nuestra cabeza, ¿sí? Por qué tan capaces somos o no de cumplir con un cierto proyecto, con un cierto plan y llegar a cierto objetivo. Sí, en definitiva la clave está en nuestro propio cerebro, no pasa por otro lado. A veces es necesario recurrir a un conjunto de técnicas, no que en definitiva vayan a engañarte a vos mismo, pero sí que vayan a establecer las condiciones para que tu propio cerebro, esa resistencia, tienda a eliminarse. Exacto. Y por eso creo que para poder avanzar sobre el cumplimiento de estos objetivos, está bueno poder armarlos de una forma que a vos te permitan ir midiendo el avance, ¿sí? Es decir, en el ejemplo negativo que daba, yo decía, bueno, te pones un objetivo de llegar a tal peso y entonces ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Si alguien podría decir, bueno, podrías ir midiendo cuánto pesás, pero todos sabemos porque te vas midiendo cuánto pesás un día un poquito más, un poquito menos, y un día estás de buen humor y otro día estás de mal humor. Bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿sí? O sea, ¿qué tenés que medir? La cantidad de días que estás haciendo lo que te propusiste hacer. Entonces, vos ahí vas a poder tener una noción clara de cuánto avanzaste. Y si haces las cosas bien y te sentís cómodo con la rutina que estableciste, vas a tener esa, entre comillas, recompensa adicional de bueno, saber que vas recorriendo el camino y vas avanzando en él. Hay un montón de apps para el teléfono para ir registrando el seguimiento de hábitos, ¿sí? Muchas veces hasta te viene bien para chequear si lo hiciste o no lo hiciste. Si te estás desviando. Si te estás desviando, qué nivel de cumplimiento tenés. Hay una que es gratuita, que voy a dejar el link en la descripción del episodio, que se llama Goal Tracker, el traqueador de objetivos, ¿sí? Y bueno, me parece que puede ser útil. Y desde el punto de vista más genérico de la formación de hábitos, hay un libro que se llama El poder de los hábitos, The Power of Habit, de un autor que se llama Charles Duhigg, que leí por partes, no lo leí de principio a fin, pero me parece muy interesante y bueno, si te interesa el tema le puedes dar una mirada. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De este modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Podés dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.